para quienes llegaron un poquito más tarde, siéntase libre de desmutearse y hacer cualquier pregunta. Aprovechemos que somos un grupo chico para poder hacer esto mucho más dinámico. Así que bueno, entiendo, algunos ya habrán tenido como algún contacto con Avalanche, otros a veces lo habrán escuchado quizá como una alternativa a ciertas soluciones, pero quiero que el día de hoy hablemos realmente de qué es Avalanche, cuál es la propuesta que trae al ecosistema como tal, y bueno, vamos a tocar varios puntos hasta eventualmente desarrollar nuestra primera aplicación cross-chain con Teleporter. Así que, bueno, primero que nada, ¿quién soy yo? Y para quien no me conozca, yo soy Andrea Vargas, soy Developer Relations Engineer en Avalabs. Avalabs es la empresa que desarrolló la plataforma de Avalanche y quien está ahorita, digamos, como principal desarrollador de la plataforma. Y bueno, mi trabajo es prácticamente hablar con desarrolladores, intentar primero que conozcan precisamente esta propuesta de valor que trae Avalanche al ecosistema y que también pueda entender qué es lo que a ustedes se les hace más fácil, poder desarrollar nuevas o trabajar directamente con la gente de plataforma o de herramientas para que se desarrollen las herramientas que ustedes necesitan para que sus proyectos o sus desarrollos tengan como mayor facilidad al momento de desarrollarlos. Así que, en resumen, intento hacerles la vida más fácil. Así que si de pronto tienen alguna sugerencia, queja, recomendación, por favor, acérquense que va a ser muy bien recibida. Entonces, ahora sí, un poquito qué es Avalanche, y Avalanche lo podemos ver como una plataforma de código abierto para lanzar aplicaciones altamente escalables. Y altamente escalables es un término bastante que vamos a ver ahorita, porque muchas blockchains dicen, yo logro escalar muy bien, pero vamos a ver realmente a qué nos referimos con escalar. Y no solamente nos permite hacer aplicaciones altamente escalables, sino que también nos permite lanzar nuestras propias blockchains altamente escalables. Así que Avalanche, en realidad, cuando digan la blockchain de Avalanche, en realidad es que no es una blockchain, sino más bien es una red de redes con muchas blockchains dentro de ella. Entonces, su arquitectura es como uno de los primeros diferenciadores. Ahorita vamos a ver un poquito cómo se ve esto, cómo es que escala. Y una característica muy importante de Avalanche es que tiene la velocidad más rápida en cuanto a tiempo de finalidad. Ahorita vamos a ver lo que es tiempo de finalidad un poquito más a detalle, pero básicamente es cuando una transacción ya quedó escrita en piedra. Por ahí, por ejemplo, el caso de Bitcoin, una transacción se procesa, o cada bloque se procesa cada 10 minutos, pero uno debe esperar finalidad de 6 bloques para tener garantía de que la transacción ya se quedó ahí para siempre. Pasa lo mismo con Ethereum, digo, un tiempo mucho más reducido, y con muchas de las blockchains que están allá afuera tienen un tiempo de finalidad bastante más largo de Avalanche, que se procesa y finaliza una transacción en menos de un segundo. Entonces, bueno, el punto aquí es la palabra escalable, y con ese escalable es, bueno, ¿qué es escalar, no? Y digo, ustedes como desarrolladores probablemente ya hayan estado como muy, muy al tanto de cómo crear un sistema que se vaya adaptando conforme crece la demanda de un servicio, ¿no? En el caso de blockchains es prácticamente como procesar muchísimas transacciones, millones de ellas, sin tener un impacto en costo, seguridad o desempeño, ¿no? Entonces, este es como el gran objetivo de escalar. Y hay, digamos, ¿por qué queremos escalar? Porque obviamente cuando hay una saturación del sistema, especialmente en blockchain, tenemos, al ser un sistema abierto, los costos asociados a transaccionar o los fees, obviamente suben y aumentan los tiempos de espera. Y si alguno de ustedes ya había visto alguna presentación mía, va a hartarse de que siempre muestro este explorador de bloques, pero es muy ilustrativo al momento de mostrar el problema. Y el problema es este, ¿no? Tenemos del lado izquierdo Ethereum, del lado derecho a Bitcoin, y cada uno de estos es una transacción. De hecho, es una transacción real. Si la presionan pueden ver su hash y pueden ver básicamente todo. Y pueden ver cómo se van llenando estos bloques, cada uno de estos bloques. Y el problema está cuando vemos esta línea de espera de todas las transacciones que están queriendo entrar, pero el tren no sale lo suficientemente rápido, o hay muchísima demanda como para que estos tengan que esperar o que estén dispuestos a pagar un mayor precio para que sean incluidos en el bloque. Entonces, bueno, este explorador es muy, muy interactivo y es muy bonito. Pueden cambiar aquí entre distintas cadenas que soporta, pero creo que es bastante evidente el problema que tenemos, y es básicamente este, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito esa
esa analogía y el ver, bueno, realmente qué alternativas tenemos para escalar. De nuevo, creo que cuando uno habla con ingenieros muchas veces el lado de esta escalabilidad vertical o escalabilidad horizontal queda mucho más clara cuando hablamos, por ejemplo, no es exclusivo de blockchain, por ejemplo, en temas de microprocesadores, etcétera, siempre era como intentar hacer los procesadores más eficientes o crear multiprocesadores o crear procesamiento en paralelo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos dos formas de escalar. Una es mejorar los recursos existentes, es decir, mejorar el consenso, hacer consensos más eficientes, mejorar las bases de datos, hacerlas mucho más rápidas, hacer mejoras a nivel máquina virtual, etcétera, ¿no? Eso es mejorar recursos existentes. Ahora, escalar horizontalmente es crear más recursos. Eso se ve en distintos enfoques a lo largo del ecosistema como y tenemos, por ejemplo, aplicaciones que buscan crear más espacio de bloque, ya sea mediante sidechains o mediante layer 2, etcétera, ¿no? Entonces, este enfoque de escalabilidad es crear más recursos como tal, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente y siguiendo esta analogía de los trenes, es escalar verticalmente, es mejorar un recurso, y escalar horizontalmente es crear más recursos del mismo que ya teníamos, o en el caso de Avalanche lo podemos ver justo como una combinación de ambos, escalar tanto verticalmente como horizontalmente. Ahorita vamos a entrar más en detalle de cómo hacen estas cosas, pero prácticamente lo que nos logra dar Avalanche es un ecosistema, como los decía, no es una blockchain, no es un solo tren, sino que en realidad es una plataforma que te permite a ti tener tus propios trenes tan optimizados como quieras, de tal forma que tengas resultados o transacciones muy rápidas, que haya bajo costo porque hay mucha oferta también, que sea también escalable al momento de poder acomodar toda esa demanda con nuevos trenes, con mejor infraestructura, etcétera. Y además un punto extra que le da Avalanche es el poder personalizar de acuerdo a los requerimientos específicos de las blockchains que tenemos. Y ahorita vamos a entrar también más en detalle de eso, pero bueno, el cómo escalamos verticalmente, uno de los puntos que hace muy bien Avalanche viene del lado del consenso. El consenso de Avalanche, si bien no voy a entrar en detalles, si quieren que entre en detalles del consenso, yo muy feliz y me lo pueden decir. Pero bueno, básicamente cómo funciona es en lugar de tener un proceso como Bitcoin o Ethereum donde se selecciona un líder, hay un proceso o un muestreo repetitivo en toda la red hasta que hay una convergencia en el estado. Sin entrar más en detalles, lo que nos da las características que nos da este consenso es que logramos tener esta finalidad muy, muy rápida, en menor a un segundo. Tenemos actualmente más de 1,700 validadores, creo que ya están por ahí de 1,800 validadores, si mal no recuerdo. Y además es un consenso que puede ser parametrizado para mantener garantías de seguridad de hasta el 80% de nodos adversarios en la red. Esto no quiere decir que va a seguir procesando transacciones si hay 80% de nodos adversarios, sino que las garantías de seguridad se mantienen para no escribir una transacción o no aceptar una transacción maligna, incluso en un escenario así de negativo, ¿no? Entonces, esto es incluso mejor que el famoso ataque del 51%, aquí te alcanza garantías de seguridad de hasta el 80%. Y combina este mecanismo con Proof of Stake, de tal forma que tampoco tienes un alto consumo energético como en las blockchains Proof of Work, sino que también, bueno, tienes esta característica del consenso. Hay también optimizaciones que se están haciendo no solo a nivel consenso, sino también a máquinas virtuales, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Y también se están haciendo modificaciones a nivel base de datos. Entonces, todos estos detalles que van modificando los recursos existentes, pero diría que este es el más destacado, ¿no? Un consenso altamente eficiente. Ahora, segundo punto característico, ¿hasta aquí alguna duda? Si no, me sigo con temas, las pueden escribir en el chat también. Si no, me sigo al tema de arquitectura, y la arquitectura de Avalanche se destaca por sus subnets. Ya habíamos dicho que en realidad no es una sola blockchain, sino tiene muchas blockchains. Y en particular nace con 3 blockchains principales. Es decir, todos estos 1,700, 1,800 validadores que están actualmente en la red nacieron, digamos, validando 3 cadenas. La cadena X, que es una cadena de activos, en realidad es que no es muy interesante, para serles muy honesta, pero las más interesantes son la cadena P y la cadena C. La cadena P va a ser una cadena que va a registrar qué validadores están validando qué cadenas, y es un poquito una especie de directorio de validadores.
Esta cadena en particular es donde ocurre el staking y prácticamente se encarga de todo el tema de coordinación de nodos. Ojo que aquí no llegan transacciones de las demás cadenas, no es como una especie de tronco central, sino que simplemente es un registro donde vamos a tener la información de quién valida qué. Y esta cadena en particular va a ser muy importante ahorita que empecemos a hablar de temas de interoperabilidad. Pero por lo mientras, quédense con eso y ahorita entramos en detalle. Por otro lado, está la cadena C o la cadena de contratos. Esta cadena de contratos es una IBM, entonces van a tener compatibilidad con todas las herramientas de desarrollo de cualquier blockchain de Ethereum. Van a tener también tema de smart contracts, Solidity. Aquí es donde normalmente están desplegadas muchas de las aplicaciones de las dApps, digamos, aplicaciones de DeFi, de NFTs, etcétera, están aquí. La mayoría, ¿no? Digamos que es como este universo de propósito general en el que llegan muchos de las aplicaciones a desarrollarse. Ahora, la cosa es que, como yo les decía, en realidad hay muchas blockchains y así es más o menos como se ve el sistema. De hecho, hay un simulador que me gusta todavía más, que es el Snowpeer. Snowpeer les va a mostrar el tema de subnets, ¿no? Es estas cadenas personalizadas que existen. Y, por ejemplo, si aquí son agrupaciones de nodos, digamos que Primary Network son todos los 1700 validadores. Si yo le doy clic, veo, miren, son 1822 validadores y valida 3 cadenas. La X, la P y la C. Y aquí hay una IBM, que es la C, una ABM, que es la X, y una Platform VM, que es la P-Chain, ¿no? Entonces, bueno, esas 3 cadenas. Pero de esos 1822 validadores, 10 de ellos decidieron, por ejemplo, irse a validar una cadena de un exchange que se llama Dexalot. Dexalot tiene 10 validadores, una sola cadena que también es CVM. Y bueno, aquí vemos algunos de los proyectos que están lanzados en Mainnet. Y si quieren un poquito de alfa de lo que se está desarrollando en Avalanche, pueden ir a Fuji y ven aquí información de algunos de quienes están desarrollando aplicaciones en su propia cadena. Así que si alguien quiere echarle aquí un ojo, de verdad pueden encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, Movement es una testnet. Movement es una subnet que decidió ser una Layer 2 de Ethereum montada sobre Avalanche. Entonces, los nodos de Movement corren sobre Avalanche, pero va a estar validando y aterrizando transacciones en Ethereum. Entonces, Avalanche como tal, digamos, permite que estas subnets puedan definir sus propias reglas, ¿no? En el sentido de que pueden ser desde un exchange, una cadena específica de exchange, o una cadena específica para validar transacciones de otra cadena. Entonces, bueno, regresando un poquito, digo, este es otro mapa, la verdad me gusta más el que les acabo de mostrar, pero la idea es que todas estas cadenas no sean aisladas y que estén simplemente como una cadena sola por allá, sino que estén conectadas a un ecosistema mucho más amplio, que es conectarse a todo este ecosistema que les acabo de mostrar, de tal forma que si tú quieres tener tu propia cadena, tengas también acceso a servicios o aplicaciones que están desplegadas, por ejemplo, en la C-Chain. Ahora, la pregunta es, ¿por qué alguien querría tener una subnet? Y, bueno, déjenme pongo esto, ¿no? Y la primera de ellas es el beneficio que tienes de tener independencia en tu propia cadena. Una de ellas es que si tú tienes una saturación ocurriendo en la cadena C y tienes un pico de gas, y quiero que aquí imaginen esto como cada transacción que va ocurriendo en la cadena, no va a tener un comportamiento de gas y no va a afectar absolutamente nada lo que está ocurriendo en tu subnet. Además, que tu subnet puede tener su propio token de gas personalizado. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que quieren hacer el financiamiento del gas o que quieren tener algún tema de un token en particular. Por ejemplo, imagínate que los fees se paguen en moneda estable en lugar de que se paguen en AVAX, ¿no? Entonces, en la red primaria se pagan en AVAX. Que es el token nativo de la plataforma. Pero, digamos, esta configuración que tú puedes dar al momento de que tienes tu propia cadena es que básicamente defines todas las reglas de esta cadena, desde el token de gas, desde la configuración. Ahorita vamos a ver qué otras cosas puedes configurar, pero el beneficio que te da el tener este aislamiento, digamos, de recursos o estos recursos dedicados para tu cadena te permiten tener
primero, esta independencia de comportamiento de gas, que es bastante bueno, porque además te da predictibilidad sobre el comportamiento de la aplicación. Por ejemplo, y a mí me gusta mucho pensar en cómo está funcionando Web 2 ahorita, y que si tú quieres comprar boletos para el cine, en realidad no te ves afectado porque Taylor Swift saque un concierto y esté vendiendo boletos, ¿no? No hay una independencia de casos, y a ti no te importa si Taylor Swift está haciendo lo que sea. Si tú vas a ir al cine y vas a comprar tus boletos, no tienes un costo extra y no tienes ningún impacto en esto. Cuando nosotros construimos dApps en una sola cadena, todas en el mismo lugar, pues en realidad es que sí tenemos eso, ¿no? Y lo hemos visto en muchos casos. Entonces, es una cosa bastante buena cuando estamos pensando ya empezar a crear aplicaciones a consumidor real, o que tengan de repente picos de gas y tú quieras tener esa predictibilidad en tu aplicación. Otra cosa es la personalización que tú puedes tener, ¿no? No todos los problemas están desarrollados de la misma forma, y no todos deben ser atendidos bajo las mismas reglas ni bajo las mismas estructuras. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos personalizar nuestras blockchains. Y, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo del stack o las capas de blockchain. Entonces, tenemos Avalanche, todas manejan el Avalanche Consensus, pero podemos tener distintas máquinas virtuales. Así como les enseñé que estaba la EVM en la red primaria, que estaba EVM, AVM y PVM, podemos tener nuestras propias máquinas virtuales a nivel de ejecución, que sigan reglas como de EVM y desarrolles en Solidity. O puedes desarrollar tus propias blockchains que estén, digamos, en MoveVM y puedes desarrollar en Move, o que sean en Wasm y puedas desarrollar en Rust. Incluso tenemos un SDK donde tú puedes desarrollar tus propios ambientes de ejecución o tus propias máquinas virtuales para hacerlas específicas con cualquier característica en particular. Entonces, por ejemplo, y el propósito de esto es prácticamente optimizar para para tu caso de uso en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes blockchains de propósito general, como la IBM, por ejemplo, si bien te permiten mucha expresividad, en realidad no están optimizadas para nadie. Y si tú quieres una aplicación altamente escalable, que necesites realmente mucha transaccionabilidad, etcétera, necesitas algo que esté dedicado y especializado en tu tarea en particular. Entonces, bueno, este SDK se llama HyperSDK, está todavía en desarrollo, pero si a alguien le interesa saber cómo crear máquinas virtuales, digo, se puede acercar, hay muchísimo que se está desarrollando de ese lado. Y, por ejemplo, yo en algún momento, nada más por jugar un poco, estaba desarrollando una máquina virtual que era para jugar damas chinas. Entonces, estaba especializada y las acciones que tenía era para eso. Entonces, bueno, depende de lo que quieras, es a donde te vas a mover. Y en el caso de Avalanche, te permite precisamente crear en cualquier parte del stack, ¿no? Tú puedes crear como desarrollador desde aplicaciones a nivel Solidity hasta meterte a tocar máquinas virtuales, lanzar tus propias blockchains, tus propias reglas, tus propios ambientes de desarrollo, etcétera, ¿no? Y bueno, justamente el punto de por qué construirías en una subnet, o qué casos de uso hemos visto que desarrollan en subnets. Primero, les había dicho este tema de predictibilidad y el alto throughput que podemos alcanzar en nuestro ambiente dedicado. También, si de repente necesitas tener tu propio token de gas, algo que, por ejemplo, hemos visto que hacen algunos videojuegos, es que toman a ver, habíamos dicho que si tú dejas un recurso público, un recurso abierto totalmente como el metro, como estos trenes que les mostraba, los dejas abierto, en un ambiente como Internet puedes tener muchas transacciones falsas que te saturen el servicio. Entonces, sí o sí tiene que haber un costo, ¿no? El gas existe para asociar un costo a transaccionar y que no haya un ataque de denegación de servicio por este tipo de situación. Entonces, lo que nos permite hacer cuando nosotros tenemos nuestra propia infraestructura es jugar a que las reglas de esta infraestructura trabajen para el caso de uso. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, estos juegos que son abiertos, cualquiera puede transaccionar, es que sí hay costos asociados a gas, pero ese gas se va y por ejemplo, se da en el premio de un torneo. O creas incentivos con esos fees, o decides qué haces con esos fees, si los quemas, si no los quemas, etcétera. Entonces, te permite jugar mucho más ampliamente con los tokenomics de tu producto. Y bueno, puedes tener, como les decía, gas en una subnet que se paga en una stablecoin. Puedes tener también algunas configuraciones de control de accesos, que eso también resulta muy útil para blockchains institucionales,
o incluso manejar tu propia máquina virtual, que era lo que decíamos, ¿no? Y esto, bueno, de entrada, por ejemplo, el tema de control de accesos nos permite también tener algún tema, ajustarnos a alguna regulación, por ejemplo, en aplicaciones que requieran un KYC o un KYB, que es el Know Your Validator, en lugar de Know Your Customer, es Know Your Validator, y que prácticamente es decir, las reglas se siguen aquí para aplicaciones específicas. Ahora, no quiere decir que todas las blockchains que se crean tengan que tener un control de accesos, ¿no? Algo que es importante es, Avalanche es muy flexible. Si necesitas control de accesos, agrega control de accesos. Si necesitas una máquina virtual personalizada, personalízala. Si necesitas una IBM, ahí está. Si necesitas que sea muy permissionless, bueno, que no tenga como permiso para validación, que no tenga control de accesos, que sea una blockchain pública como tal, también puedes hacerlo, ¿no? Entonces, es prácticamente un set o una infraestructura para que tú construyas la mejor infraestructura para tu caso de uso, ¿no? Es prácticamente el tema y aquí es, bueno, prácticamente el por qué alguien tomaría esa decisión de si yo voy a desarrollar una aplicación, ¿por qué la desarrollo en una subnet y no en la C-Chain, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, normalmente muchos productos lo que hacen es se lanzan cuando todavía no tienen mucha atracción, como la C-Chain, en la C-Chain, perdón, y luego lanzan como su subnet o hacen esta migración, de tal forma que van escalando la infraestructura conforme va escalando también la necesidad. Entonces, bueno, ejemplos de esto, de quién está construyendo en Avalanche, y antes de entrar a temas de teleporter o de interoperabilidad, por ejemplo, tenemos a Citi, con dos soluciones, de hecho, que está desarrollando, y tenemos también a JP Morgan junto con Onyx, que están haciendo pruebas de conceptos sobre blockchains que tienen precisamente este ajuste a regulación. Otro punto importante o digamos otra división o rama de negocio que se ha desplegado mucho en subnets también es los videojuegos. Por ejemplo, Off the Grid es un juego que va a salir para PlayStation y Xbox. Entonces, espera una alta transaccionabilidad, y si se hubiera ido a la C-Chain o a cualquier otra blockchain, hubiera sido bastante desastroso el poder manejar ese volumen de transacciones. ¿Por qué? Porque no importa qué tan escalable sea una blockchain. Si es 300 veces más escalable que cualquier otra, cuando llegue la aplicación 301 va a haber un problema de gas. Entonces, en el momento en el que tú puedes tener tu propia blockchain, puedes tener este ambiente específico para tu aplicación y predictibilidad nuevamente. Este es, por ejemplo, el que les había platicado también al final, tu subnet lo que es un set de validadores que se ponen de acuerdo en algo. Ese algo puede ser validar otra layer 1, o puede ser, por ejemplo, ser como NodeKit, que en realidad lo que es una subnet que su propósito es ser un secuenciador descentralizado para layers 1 sí, es un share sequencer. Entonces, lo que haces, tienes las layer 2 y pasas al secuenciador de NodeKit, que es un secuenciador descentralizado, que es una L1, y puedes asegurar las transacciones en la L1 que tenías como base, ¿no? Para las L2. Entonces, aquí, y por ejemplo, tenemos la de Move, que les platiqué hace ratito, que lo que hace es ser una L2 sobre una subnet, etcétera, ¿no? Entonces, hay como muchísima variedad. Si todavía no tienen, bueno, hay mucha diversidad de lo que se está construyendo. Si quieren explorar también qué se está construyendo y quieren empezar a interactuar con el ecosistema, les recomiendo que se descarguen Core si todavía no la tienen. Y aquí, bueno, tienen desde estas opciones de Discover, donde pueden explorar aplicaciones dentro del ecosistema. Y es una wallet que está diseñada para poder operar multicadenas, ¿no? Entonces, incluso ya si te conectas tú a Dexalot utilizando Core, lo que te va a decir es, ya no estás conectado a la red de C-Chain, no estás conectado a la cadena de Dexalot, sino que te va a decir, estás conectado a todas las redes. De tal forma que la experiencia del usuario también mejora mucho y no se siente como que estás interactuando en un ecosistema fragmentado, sino que en realidad estás interactuando en un ecosistema que busca comunicarse, o que dentro de muchas cadenas simula ser una sola. Así que ese es el propósito, y para simular precisamente esa experiencia, para poder conectar el ecosistema de distintas, digamos, células que tenemos conectadas, y más bien que tenemos optimizadas, es precisamente conectándolas, ¿no? Y si las conectamos, podemos generar precisamente no solo una experiencia muy buena para usuarios,
sino también un mayor acceso a servicios desplegados en otras cadenas. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia de temas de cross-chain dApps. ¿Hasta aquí alguna duda sobre Avalanche? ¿Alguien ya sabía lo que era Avalanche? ¿Había interactuado con, o alguien ha interactuado con alguna subnet? Si quiere, nada más con alguna reacción o algo, un manita arriba si ya habían, si conocían esto sobre Avalanche, manita abajo si no conocían esto sobre Avalanche. Y bueno, el punto aquí, por aquí no lo conocían perfecto. Qué bueno que ahora saben un poquito más de esto. Tenemos una academia también, que es totalmente gratuita. Si quieren registrarse en ella, pueden escanear este QR y tenemos cursos desde fundamentos. Es una academia que está diseñada para desarrolladores en particular. También hay un módulo que es introductorio y es de fundamentos únicamente para que puedan interactuar con ella y, bueno, aprender fundamentos sin entrar a código. Y también hay hasta, bueno, aplicaciones de cómo modificar la IBM, que suena muy complicado modificar la IBM, pero no lo es tanto y hemos hecho un flujo también para que sea sencillo el poder ustedes lanzar sus propias cadenas con sus propias infraestructuras, sus propias máquinas virtuales, sus propios tokens, etcétera. Así que se los dejo para que lo escaneen. Y vamos a hablar ahora un poquito de Teleporter, que es nuestra esta facilidad que tenemos para conectar dos cadenas. Así que bueno, ya hablamos un poquito de este tema de performance en blockchains y cómo podemos medir esto del tiempo de finalidad, que es prácticamente cuando una transacción comienza hasta que se finaliza. Ese es un tiempo muy vital cuando estamos hablando de operaciones cross-chain. Ahorita hablamos un poquito de por qué, pero bueno, esto ya lo mencionamos un poquito. Si nosotros imaginamos una blockchain como carreteras, podemos ver que tenemos, digamos, el throughput es la capacidad de la blockchain, es cuánto cuánto como blockchain cuántas transacciones puedo procesar en cuanto a volumen, pero no necesariamente en cuanto a rapidez, ¿no? Cuando hablamos de transacciones por segundo, en realidad no estamos hablando de velocidad, no estamos procesando transacciones por segundo, sino que estamos hablando de la capacidad o qué tan ancha es una carretera por la que viajan vehículos, ¿no? Y qué tan largo es el camino o qué tanto tiempo tardamos en llegar al destino, que es una transacción finalizada. Eso es tiempo a finalidad, ¿vale? Es un concepto del que no se habla tanto en finalidad, porque en realidad es que el ecosistema no lo ha hecho tan bien en finalidad. El ecosistema en general, ¿no? Les decía, finalidad de Bitcoin es 1 hora, de Ethereum también son unos cuantos minutos, entonces en Avalanche es 1 segundo, pero esos conceptos es muy importante que queden claros y simplemente, bueno, ya habíamos hablado de las subnets y cómo estas subnets van haciendo un throughput o una capacidad conjunta de todo el ecosistema masiva. En realidad es que no hay un límite de subnets que podemos crear, entonces tenemos un montón de capacidad dentro del sistema para poder procesar transacciones y todas ellas vienen optimizadas a todos los niveles de tal forma que tenemos un tiempo de finalidad muy, muy corto y tenemos muchas transacciones que se procesan muy, muy rápido. Viene una iniciativa y un punto importante es que yo les había comentado que los validadores, estos 1822 validadores que habíamos visto, de ellos, un subconjunto formaba parte para validar una subnet. Entonces, validaba las 3 cadenas principales y además validaba, por ejemplo, Dexalot. Hay una propuesta y digamos, como para bajar la barrera de entrada de las nuevas subnets, de que digamos, poner un validador en Primary Network vale 2,000 AVAX en staking. Entonces, para bajar esa barrera, hay una propuesta por parte de la comunidad que va a modificar un poco esta estructura para que ya no sean, que las subnets, los validadores de subnet no estén obligados a validar la red primaria poniendo 2,000 AVAX, sino que puedan ser células independientes de validadores y que no exista este costo asociado, sino que más bien haya como una especie de prima que se paga a la red primaria bajo demanda para poder interactuar con el ecosistema de una manera más amplia. Entonces, esa es, digamos, la propuesta que viene. Actualmente la red sigue viéndose así, todos los validadores y se forman subconjuntos para validar subnets, pero eventualmente, y esta es una propuesta que está siendo muy sonada ahorita en la comunidad, probablemente veamos esta transición dentro de poco.
Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre interoperabilidad para poder hackear un poquito. Y vamos a hablar de comunicación cross-chain y cómo ocurre. Y en realidad es que cualquier comunicación cross-chain lo que es prácticamente es, tienes una cadena y de alguna manera llega un mensaje a otra cadena que desencadena un evento, ¿no? Entonces, ocurre algo de un lado, me llega un mensaje en la cadena B y la cadena B ejecuta. Ahora, la pregunta es un poco, ¿cómo puedo yo tener una prueba de que ese evento realmente ocurrió? ¿No? Y ese mensaje debe ser un mensaje que me diga, en esa cadena ocurrió este evento, por ejemplo, en esa cadena acaban de bloquear 10 tokens y en la otra tienes que mintear 10 tokens que representen esos bloqueados, ¿no? Entonces, la pregunta es también, ¿cómo yo sé que ese mensaje que me está llegando es auténtico? ¿No? Esa es la clave principal de la comunicación cross-chain. ¿Cómo puedo yo confiar en ese mensaje de que realmente ocurrió lo que dice que ocurrió? ¿Y por qué es importante? Porque nos abre la puerta a muchísimas cosas, ¿no? Nos abre desde el puenteo de activos y generar flujo entre dos cadenas, hasta, por ejemplo, votaciones cross-chain, que la liquidez de los pools no esté fragmentada. Y hay una que a mí me gusta también mucho y es el tema, que no la anoté aquí, es el tema de integraciones. Por ejemplo, si tienes un servicio disponible en la C-Chain, que también puedas disponer de él en una subnet sin necesidad de integrar el servicio en la subnet. Por ejemplo, servicios de Chainlink. Si alguno aquí ya interactúa con Chainlink, por ejemplo, tienes datos que puedes consumir como datos de aleatoriedad o datos de consumo de algún dato externo que tú puedes y que requieren un trabajo de Chainlink para integrarse y para que puedas consumir ese dato dentro de la C-Chain. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero de pronto consumir ese dato en una subnet? Si no tuviera interoperabilidad, tendría que decirle a Chainlink o tendría que decirle a cualquier proveedor de este tipo de integraciones, oye, necesito que vengas y te integres en mi subnet, cosa que muchas veces es complicado. Pero si tú puedes consumir ese dato de una integración ya existente, puedes hacerlo y esto también es un beneficio muy importante de la comunicación cross-chain. Ahora, el tema de seguridad que habíamos hablado, y esto se utiliza mediante firmas, ¿no? Tenemos las firmas criptográficas normales que nos van a decir, tienen ciertas particularidades o ciertas características. Por aquí me hacen una pregunta. ¿Qué redes son soportadas en tal comunicación? ¿Solo IBM? No, esa es una excelente pregunta porque tenemos dos capas. Ahorita vamos a entrar en detalle con eso, pero en realidad tú puedes comunicar cualquier cadena. ¿Por qué? Porque lo que comunicas van a ser bytes. Y lo único que necesitas es que de un lado se codifica bytes y del otro lado se decodifica bytes. Entonces puedes comunicar cualquiera. Las primitivas de comunicación, ahorita las vamos a ver, y luego hay una capa de abstracción que se llama Teleporter, que esa sí está diseñada para trabajar solamente con IBM, pero las primitivas de comunicación son agnósticas a máquina virtual. Ahorita entramos en detalle con eso. Pero bueno, entonces, para poder garantizar esa naturaleza del mensaje, utilizamos firmas criptográficas que tienen las características de ser, esta autenticidad, no repudio e integridad, ¿no? Básicamente que tú no puedes modificar la información, que no puedes, que te van a autenticar a ti, que si tú firmas, digamos, eres reconocible como que fuiste tú, y también es que alguien no puede firmar por ti si no eres tú, o si no tiene acceso a esa firma. Entonces, eso es muy importante porque lo vamos a utilizar para poder autenticar ese mensaje o firmar ese mensaje que estamos enviando como una prueba, lo vamos a firmar de tal manera en que yo sé de quién viene y que ese mensaje no ha sido alterado, ¿no? Y que nadie más pudo haber firmado si no hubiera sido ese emisor. Entonces, eso es muy importante, estamos entendiendo ahorita el mensaje como viene. Y bueno, para quien no esté muy familiarizado con cómo funcionan las firmas criptográficas, prácticamente generamos una llave pública, una llave privada, tenemos la función de firmar que nos va a tomar el mensaje y la llave secreta para generar una firma, y luego con la firma, el mensaje y la llave pública, yo puedo verificar si corresponde a ese mensaje, a esa llave pública. Y lo que hacemos, lo que vamos a hacer es que requerimos que ese mensaje que estoy recibiendo en la subnet de destino haya sido firmado por unos cuantos validadores o por una mayoría determinada dentro de la cadena de origen. Es decir, si todos los validadores me dicen que ese evento sí ocurrió en la cadena de origen, entonces yo puedo confiar en que ese mensaje
realmente ocurrió. ¿Por qué? Porque quienes están validando esa transacción son quienes están firmando ese mensaje. Ahora, la cosa es cómo yo meto 7 firmas, por ejemplo, de un set de validación de 7 nodos, de 10 nodos, y obviamente esto puede escalar a un sinnúmero de nodos, pero cómo meto un número n de firmas en un mensaje. Y tenemos un problema, ¿no? Si yo tengo un mensaje corto de 64 bytes y tengo una firma de 48 bytes, si yo agrego o pongo 1000 firmas que necesito tener, pues en realidad es que el mensaje voy a necesitar de solo firmas 48,000 bytes, cosa que crece el mensaje de una forma inmanejable. Entonces, necesito una forma de poder agregar esas firmas y que no, en lugar de mandar un mensaje muy corto, que era simplemente un entero, por ejemplo, que ahora ya se me convirtió en 68,000 bytes, necesite que eso siga siendo pequeño para no agregar una carga innecesaria a la red, ¿no? Y para eso utilizamos un mecanismo de agregación de firmas, que lo que nos va a permitir es de todas estas firmas generar una firma agregada y prácticamente tener las mismas funciones, ¿no? Agregar firma y agregar la llave pública, que entonces voy a tener como si fuera, en lugar de una sola firma y una sola llave pública, voy a tenerlas agregadas. Y lo mismo, puedo verificar un mensaje si lo meto. Ahora, eso es muy importante y ahorita vamos a ver cómo es que funciona y dónde recae ese punto de confianza o si existe ese punto de confianza en el cual realmente necesitamos nosotros creerle para tomar ese mensaje como cierto. Entonces, aquí y respondiendo un poquito la pregunta de si el protocolo de comunicación, qué tipo de máquinas virtuales soportaba, es que tenemos, por ejemplo, y es un stack de comunicación de 3 niveles, ¿no? Tenemos Avalanche Web Messaging. Son las primitivas de comunicación que manejan el tema de firmas y el tema de verificación de origen de los mensajes. Luego, Teleporter es una abstracción que se hace sobre Avalanche Web Messaging de EVM a EVM que me permiten interactuar con los servicios de Avalanche Web Messaging con una interfaz de Solidity. Y luego esta interfaz de Solidity, pues obviamente ya la puedes llamar a tus contratos inteligentes, a tu cross-chain, cross-subnet app. Entonces, primero que nada, este Avalanche Web Messaging, ¿cómo funciona? Y ¿se acuerdan que yo les había dicho al principio que la P-Chain lo que hacía era mantener un registro de quién estaba validando qué cadena? Y no solamente valida qué cadenas estás validando, sino que mantiene un registro de tu llave pública, tu llave BLS, que son las llaves que puedes agregar. Entonces, básicamente tiene quién, con qué firma y en dónde está firmando, además del peso del staking del validador. Entonces, todos los validadores actualmente validan la P-Chain. O sea, todos los validadores conocen este registro de que en la cadena de al lado, en la cadena vecina, tenemos estos validadores y así es como se identifican. Entonces, de tal forma que, bueno, cuando llega un mensaje, les voy a hacer el diagrama completo, llega un mensaje y este mensaje, la P-Chain tiene esta información de quién firma con qué, todos los validadores de la subnet de origen mandan sus firmas a un relayer. Este relayer puede ser cualquiera, o sea, yo puedo montar un relayer, no necesitas confiar en mí de que este mensaje va a ser entregado de forma segura. Firma, el relayer se encarga de agregar estas firmas y el mensaje ya firmado con estas firmas agregadas, digamos, ya encapsulado en este candado de quién dijo qué, va y es enviado y depositado en la cadena de destino. Este mensaje llega a la cadena de destino y hay de nuevo un proceso de verificación de que las firmas realmente hayan correspondido con la información que tenemos en la cadena P a las firmas de la cadena de origen que dicen que están validando allá. Una vez que confirmamos, entonces ya podemos ejecutar un mensaje, ¿vale? Entonces, es muy importante el cómo se está dando esto, porque si se dan cuenta en la verificación, lo que verificamos son las firmas. No estamos verificando quién me dijo, quién es el relayer, ¿no? Porque si yo tengo que confiar en el relayer, entonces tengo un problema. Bueno, tengo que resolver un problema, más bien que es por qué voy a confiar yo en él. Y aquí en realidad es que estoy confiando en la cadena de origen y en la P-Chain, que ya es una cadena en la cual confío. ¿Y por qué confío en la cadena de origen? Porque básicamente, si no, porque aceptaría mensajes de esa cadena si no confío en ella. Entonces, y esto ya te permite ejecutar el mensaje. Ahora, ¿qué es Teleporter? Y Teleporter, esto lo que hace es, si vemos, digamos, el flujo completo, tú tienes una aplicación y Teleporter, les decía, funciona de EVM a EVM. Tienes una aplicación en Solidity, tu cross-chain app, normalita,
va a interactuar con un contrato de teleporter, que este va a estar desplegado en sus cadenas. Ahorita vamos a desplegar un contrato de teleporter, interactuar con él, y que esto va a interactuar con un precompilado de Avalanche Web Messaging. Digamos, este componente es el que se va a encargar de hacer esas firmas, y este es lo que hace que, digamos, hasta acá, si nosotros, el Warp Precompile, el Relayer y bueno, este Warp Precompile de regreso, van a hacer lo que hace, o más bien, es hasta donde tú puedes tener cualquier máquina virtual que se envía simplemente estas señales de firmas y de verificación de firmas, ¿vale? Entonces, hasta acá es agnóstica. Una vez que empezamos con la abstracción de teleporter, ya es exclusivo de IBM. Y bueno, una vez que metemos ya, lo llamamos a la subnet, pues en realidad es que, perdón, a la DAP, pues ya es simplemente una implementación en Solidity. Pero como desarrolladores, si ustedes quieren desarrollar una aplicación cross-chain, en realidad prácticamente tienen que interactuar solo con este nivel. Ustedes no van a tocar el relayer, no van a tocar el Warp Precompile y no van a tocarlo tampoco del otro lado. El de teleporter sí lo van a llamar y van a también utilizar el su código normal. Y ahorita vamos a ver, entonces, esto es como desarrollador, toda la complejidad de firmas que les acabo de explicar y demás. Si bien se las expliqué para que conozcan por qué está pasando y por qué es un mecanismo en el que realmente funciona de una manera segura, como devs, en realidad es que no usan nada de eso. Solo van a tener que interactuar con estos puntos. Y ahorita vamos a ver cómo. Teleporter, yo les decía, es un contrato que ya está desplegado, por ejemplo, en la C-Chain, y si lanzan su propia cadena, también pueden integrarle Teleporter nativamente. Entonces, lo que hacen es simplemente, ustedes van a instanciar en una dirección que ahorita vamos a ver, y van a llamar dentro del contrato de teleporter con el que interactuarían, que es como interactuar con cualquier otra dirección de Solidity o de una blockchain que está desplegado, y simplemente llaman al método send cross chain message. Esto lo que te va a pedir es un teleporter input, que viene a qué cadena vamos a enviar el mensaje, el blockchain ID. Me pide con qué contrato voy a estar interactuando, qué contrato tiene la lógica de ejecución de las funciones o la decodificación de mis mensajes, y y bueno, información sobre el fee de cómo se va a pagar esto, ¿no? En realidad, el que se encarga de que exista suficiente fee para pagar en la cadena de destino va a ser el relayer. El relayer tiene que estar fondeado con a dónde va a depositar ese mensaje. Y tú puedes incentivar al relayer con tus propios tokens de la cadena de origen. Por ejemplo, en C-Chain le puedes dar un RC20 que sea no sé, un USDT. Se lo incentivas y él va y lo deposita en tu subnet con el token nativo de tu subnet. Entonces, puedes también decir que sea libre, que quien quiera entregar el mensaje lo entrega, porque de nuevo no necesitas confiar en el relayer, sino en las firmas. Le tienes que especificar cuánto gas necesitas para la ejecución del mensaje y el mensaje en sí mismo, ¿no? Este mensaje, si se dan cuenta, tiene un abi.encode del mensaje como tal, y este abi.encode lo que va a hacer es precisamente convertirlo a bytes para que el mensaje pueda viajar en bytes. Y de regreso, cuando una vez que llegues en tu contrato de destino, lo que tienes que hacer es importar el teleporter receiver y prácticamente esto sobrescribe, tienes, digamos, como una puerta que va a recibir un mensaje. Este mensaje lo que va a hacer es prácticamente registrar de qué cadena viene, quién envió el mensaje y el mensaje en sí mismo. Y ya después viene la parte de la lógica de codificar ese mensaje, que es propia de cada una de las aplicaciones. Entonces, bueno, ¿cómo se ve un mensaje? Esto me lo voy a saltar un poquito, pero por ejemplo, si tú quieres enviar un mensaje que sea un string y un entero, lo que haces es, haces un ABI encode, esto te va a dar bytes, estos son bytes, y al momento de decodificar, tú puedes decodificar este mensaje de vuelta con especificando qué tipos de datos estás esperando, le haces ABI.decode y esto te va a regresar de nuevo los parámetros que tú habías codificado en un inicio. Y si haces esto en dos cadenas, prácticamente de un lado tendrías la codificación, el mensaje viaja como bytes y una vez que llega se codifica para entrar, digamos, como parámetros de una función. Ahora sí, vamos a hackear un poquito esto. Vamos a hacer una aplicación cross-chain muy rápida. Bueno, antes que nada, un poquito quizás estén preguntando cómo están los temas de confianza y de carga en los que estamos incurriendo, cuáles son los cuellos de botella que se generan, si esto realmente tiene un impacto para otras subnets o si para la P-Chain, etcétera.
Y en realidad es que tenemos, si nosotros analizamos el proceso por el que nos estamos sometiendo, tenemos en la cadena de origen, lo que hace es que los validadores de la cadena de origen firman un mensaje, ¿no? Estas firmitas que llegaban al mensaje y que se lo lleva el relayer. Segundo punto es que el relayer agrega estas firmas. Entonces, ahora viene carga en la cadena de origen solo en la firma, que las firmas son muy rápidas. En el relayer también, para agregar estas firmas, que puede haber muchos relayers, en la cadena de destino, que es la verificación de estas firmas, que también es muy rápida, y tenemos en la red primaria, en la C-chain, en la P-chain y demás, no tenemos absolutamente ninguna carga, porque no son transacciones que necesiten llegar a otro lado para aterrizar y puedan ser leídas, sino que simplemente es comunicación que incluso puede ser de subnet a subnet, sin necesidad de pasar por la C-chain, por ejemplo, ¿no? Entonces no tienes carga que estés agregando más que a los puntos involucrados. Y el tema de confianza, como yo les decía, en realidad es que no tienes un mecanismo en que tú puedas hacer cross-chain sin un tercero de confianza. Y en este punto el tercero de confianza es la P-chain, que es una blockchain que ya validábamos ambos, y el origen de la subnet de origen. Hay otros, por ejemplo, protocolos de comunicación de puentes externos o, por ejemplo, CCIP, que es una tecnología que también estoy como un poco familiarizada. Lo que hace es decir, yo te voy a corroborar, en lugar de que venga alguien, un individuo solito y te diga, oye, ese mensaje sí ocurrió o esa acción sí ocurrió en la cadena de destino, lo que hace es que no llega uno solo, sino que llega una red descentralizada de oráculos o de validadores de información que entre todos ellos te dicen que sí ocurrió ese mensaje, entonces tú confías en esa red que en teoría es lo suficientemente descentralizada como para que tú puedas confiar en ella y entonces tomas ese dato de lo que ocurrió en el origen como algo cierto. Entonces, bueno, lo importante aquí es simplemente entender que este mecanismo de comunicación mediante Avalanche Web Messaging no agrega una tercera entidad de confianza como tal, sino es un nuevo es el registro que ya ambos validábamos. Y en el cual obviamente ambos confiamos porque ambos sets de validación estamos en la validación o formamos parte de validación de esa P-chain. Entonces, bueno, ese es las cargas o la verificación de confianza que se hace. Ahora sí, vamos a, ahorita todavía luego les paso esto, pero vamos ahora sí a hackear algo y lo vamos a hacer con el Starter Kit. Si ustedes entran a este repositorio, se los voy a dejar también aquí en el chat. Si entran a este repositorio, tenemos prácticamente un entorno que ustedes pueden correr en CodeSpace. CodeSpace es la nube de GitHub que les permite correr contenedores. Y estos contenedores bueno, este en particular es un contenedor que ya viene preparado con ciertas herramientas para que ustedes no necesiten instalar nada en sus computadoras y ya va a venir instalado con Foundry, el Avalanche CLI que nos va a permitir lanzar nuestras propias blockchains y viene instalado también con el Relayer. El Relayer va a correr en el fondo de este CodeSpace y van a poder estar interactuando con con su propia blockchain. Así que vamos a ver, primero que nada, bueno, pueden seguir estas instrucciones, les va a decir cómo crear una subnet de forma local y van a ver como algunos ejercicios aquí para enviar simplemente datos, digamos, mensajes simples hasta mensajes muy complejos, como crear su propio token RC20. Se siguen trabajando en ejemplos de aquí, pero bueno, encontrarán algunas cosas útiles, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces, ustedes necesitan un contrato en la cadena de origen y en la cadena de destino. Uno que envíe el mensaje y otro que lo reciba. Entonces, en la cadena de origen, ahorita vamos a mandar un mensaje de C-Chain a una blockchain que vamos a crear y simplemente quiero que vean la estructura del contrato. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí. Ahí está. Ahí está mejor, supongo. ¿No? Ok. Entonces, este, por ejemplo, es el contrato que voy a tener en la cadena de origen y lo que hago es simplemente voy a importar la interfaz de Teleporter, que esta interfaz es y voy a interactuar a esta interfaz en la dirección tal. Esta es una dirección
que es donde está específicamente desplegado el contrato en la C-Chain, ¿no? Entonces, el contrato de Teleporter. Y entonces, simplemente interactúo con él o lo instancio aquí y al Messenger le voy a enviar o voy a interactuar con este método send cross chain message. Estoy enviando aquí un string y este string va a ser enviado a esta blockchain. Ahorita vemos cómo sacar este dato y tenemos a una cadena de, perdón, a una aplicación o la dirección del contrato que recibe, ¿no? Que ahorita la vamos a especificar cuando vemos la transacción. Tenemos también la información del fee, que lo vamos a dejar en 0. El Starter Kit está diseñado para que el relayer tome el mensaje sí o sí, sin que tú lo tengas que incentivar. Entonces, aquí pueden dejarlo en 0 cuando hagan sus pruebas. Obviamente, cuando estén en producción o quieran hacer alguna otra cosa, ya pueden meterle mucho más, más complejidad aquí. Pero bueno, ahorita lo podemos dejar en 0, que no haya ningún tipo de incentivo. Igual el relayer lo va a tomar. Y el gas que requerimos para que lo tome en el destino, que depende de la complejidad de lo que estén haciendo, va a ser el gas que requiere esa transacción. Ahorita le pusimos un número random. Allowed relayers quiere decir quién puede estar facultado para entregar este mensaje. En este caso, cualquiera lo puede tomar y va a ser el relayer que tenemos corriendo o que vamos a correr ahorita. Y el mensaje, que de nuevo es un ABI.encode, que va a codificar este string, lo va a convertir en bytes y entonces se va a volver un mensaje que pueda ser soportado por Teleporter y Avalanche Web Messaging. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es ahora el contrato que recibe. Y este contrato que recibe importa el Teleporter Messenger a este contrato y va a heredar las propiedades de receiver sobreescribiendo sobre esta función que tenemos receive teleporter message. El mensaje como tal está haciendo aquí una verificación de que realmente es Teleporter quien lo está enviando y decodificamos el mensaje que es un string, que sabemos que viene como string, lo decodificamos y lo guardamos en esta variable pública que después vamos a poder corroborar o volver a traer aquí mismo. Entonces, bueno, vamos primero que nada, a crear nuestras blockchains. Y para eso, les digo que tenemos instalado el Avalanche CLI. Habría nada más que darle, bueno, si ya han trabajado con el Avalanche CLI, es muy sencillo, pero si quieren ver los comandos disponibles, le pueden dar Avalanche-H. Y aquí van a poder ver, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de configurar, por ejemplo, tenemos subnets, crear y desplegar subnets, interactuar con nuestra red primaria. Red primaria va a ser, recuerden, la cadena X, la cadena P y la cadena C. Vamos a tener, bueno, varias opciones de teleporter, etcétera. Entonces, bueno, vamos a primero crear una blockchain, Avalanche Subnet Create, My Subnet, le vamos a llamar, y este My Subnet vamos a decidir que va a ser una IBM, porque ahorita mismo vamos a utilizar teleporter, así que necesitamos que sea una IBM. Vamos a utilizar la última versión de IBM, nada más para poderlo ir con la última. Vamos a ir, nos pregunta si queremos desplegar los contratos de Teleporter, o sea, estos contratos que están en estas direcciones y los queremos desplegar en nuestra máquina virtual. Le vamos a decir que sí. Y queremos correr también un relayer cuando estemos haciendo el despliegue de la máquina virtual. Sí, también queremos correr un relayer. Me van a pedir el Chain ID. El Chain ID tiene que ser único y lo podemos conseguir en chainlist.org. Incluyen testnets, le dan control F y se inventan un número que les guste. Y ven que no está ocupado por nadie y ese mismo dato lo pueden ustedes poner aquí. El símbolo del token, vamos a darle test. Y aquí me pide configurar si mi blockchain va a ser una blockchain, una IBM que está diseñada para manejar un alto volumen estoy esperando mucho cómputo, o sea, mucho uso de disco, mucho throughput. Esto es más que nada para configuraciones del gas. Si quisieran meterse o saber más de configuraciones de gas, también pueden hacerlo aquí en personalización y les pide que cómo va a ir subiendo el gas, que cómo van a ir haciendo como el ajuste de esos parámetros. Pero ahorita nos vamos con una configuración muy sencilla de estándar, que es lo que tenemos en la C-Chain. Y me pregunta que, obviamente estoy creando una blockchain nueva, ¿cómo va a ser, digamos, esta estructura del bloque Génesis respecto a la distribución de fondos? En este caso me voy a ir por distribuir 1 millón de tokens a mi llave por defecto
esta llave privada también está incorporada dentro de las variables de entorno del Starter Kit, así que podemos irnos con esta. Nunca la usen en producción porque obviamente la tiene todo el mundo, así que nunca vayan a poner fondos reales. Todo esto es para pruebas, así que vámonos con esto. Y listo, me va a dar 1 millón de tokens test a esta dirección en particular sobre la cadena. ¿Quieres agregar un precompilado para modificar la máquina virtual de Ethereum? No, en este caso no lo vamos a hacer, pero quien quiera simplemente que sepa que los precompilados son funciones que ustedes pueden programar en Go y están envueltas en una interfaz igual de Solidity para tener código mucho más eficiente y también tienes acceso de, por ejemplo, control de accesos, etcétera, lo puedes hacer por medio de un precompilado. Pero bueno, ahora nos vamos que no, luego podemos hablar de precompilados. Nos vamos que no, y ya tenemos, digamos, la estructura. Ahora nos falta desplegarla. Así que vamos a Avalanche, subnet, deploy my subnet. Y con eso me va a preguntar que dónde la quiero desplegar. En este caso quiero desplegarla en una red local. Y con esto va a lanzar 5 nodos que no van a estar corriendo en mi computadora, sino van a estar corriendo en la nube de GitHub, en el Codespace. Y van a estar corriendo estos 5 nodos, se me va a desplegar los contratos de Teleporter, se me va a ejecutar mi máquina virtual y además va a estar corriendo un relayer detrás. Si se dan cuenta aquí se me están abriendo un montón de puertos, estos que vienen nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 son los nodos que tengo y en la dirección para poderlas como conectar a estos puertos es esta porque, bueno, el Didactic Space Basun es el nombre de mi Codespace, así que si yo quiero, por ejemplo, conectar una wallet externa al Codespace, obviamente esto, por ejemplo, si yo quiero interactuar dentro del Codespace, y esto es muy importante para cuando quieran hacer integraciones, etcétera, hablando de redes locales, este Codespace, contenedor va a poder aceptar comandos localhost dentro del contenedor. Pero si tú te quieres ir desde una wallet que está en tu computadora, que no es el localhost referente al contenedor, vas a tener que abrir el puerto. Entonces, simplemente le vas a dar clic derecho, port visibility, le das público, y con esto ya el puerto va a ser accesible desde tu wallet, ¿sale? Desde Core o MetaMask o lo que quieras. Entonces, bueno, de este lado terminó de desplegarse mi subnet de forma local. Me dicen las direcciones donde van a estar desplegados tanto el Messenger. Este registry es simplemente un control de versiones para Teleporter. No lo vamos a ver ahorita, pero si quieren saber más, también en la academia hay cursos respecto a cómo utilizar el registry para tener actualización de código, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, aquí vemos que este es el contrato que está desplegado en la C-Chain y también en mi subnet. Aquí tengo la dirección desplegada que coincide precisamente con esta. Y veo también información de localhost. Recuerden, localhost es solo si me conecto desde mi Codespace. Si me quiero conectar desde el Codespace, tengo que usar este RPC para conectarme. ¿Sale? Nada, es un punto muy importante que tengan claro para cuando quieran conectarse desde su wallet o lo que quieran. Vemos que también nos da endpoints para todos los nodos y vemos también, si no tienen la llave privada y la necesitan para su wallet, aquí se las dan. Recuerden no usarla en producción. Y me da no solamente esta wallet fondeada, que es a donde le pusimos los fondos, sino que también me fondea el relayer, ¿vale? Relayer también está aquí fondeado y me da la información de conexión también de mi subnet. Entonces, ya con esto yo tengo una subnet corriendo, tengo 5 nodos, la C-Chain, la P-Chain, la X-Chain y además tengo mi subnet corriendo. Tengo 4 cadenas corriendo detrás. Ahora, lo que tenemos que hacer es desplegar. Primero que nada, necesito saber si se acuerdan, yo en mis contratos les tengo que decir a qué cadena vamos a estarle hablando. Digo, aquí hay un placeholder, pero en realidad es que para nosotros saber qué cadena, cuál es el ID de mi cadena, y no es este chain ID, sino es un ID único que asigna la P-Chain. Cuando yo creo una transacción, una subnet, y registro validadores a esa subnet, hay una transacción que ocurre en la P-Chain, porque recuerden que la P-Chain tiene que saber quién está validando qué cosa, así que hay una transacción ahí, y en el momento en el que se crea esa subnet, se le asigna un ID. Y ese ID lo puedo obtener con Avalanche Subnet Describe My Subnet. Y con eso me va a dar la información de la configuración que yo tenía
todos estos detalles que yo puse y me da también cuál fue el ID que se le asignó a mi blockchain y en este caso es esta, que la voy a copiar y voy a sustituir esto en los contratos. Con eso, bueno, aquí veo el resto de la configuración que hicimos y listo. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Desplegar este contrato en la C-Chain y desplegar este contrato en mi subnet. Para eso, tiene también este Starter Kit, tiene instalado Foundry, así que, bueno, necesitan nada más asegurarse que Foundry, su foundry.toml, tenga agregada su subnet. Si utilizan un nombre distinto a My Subnet, van a tener que agregar su RPC aquí y listo. Eso es lo único importante que tienen que hacer y también van a tener que, bueno, y listo. Ya con eso tenemos la red corriendo y ahora sí nos podemos ir a desplegar el contrato directamente desde nuestra, bueno, aquí ya tenemos el My Subnet, cambiamos el Destination Blockchain ID y ahora sí podemos utilizar los comandos como forge, create para desplegar o hacer el despliegue de nuestro contrato directamente en C-Chain. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando el local C de C-Chain y estoy utilizando la private key que está dentro de nuestras variables de entorno del contenedor y simplemente vamos a desplegar este contrato y me va a dar una dirección de despliegue que es esta. Simplemente la voy a pegar aquí para que luego me la pide, entonces la voy a necesitar y voy a desplegar también el contrato para recibir en mi subnet, en my subnet, voy a poner receiver and subnet, receiver and subnet. Y con esto me va igual a desplegar una dirección de contrato. La voy a poner aquí. Y ahora sí tengo que enviar el mensaje. Para eso tengo que interactuar con este contrato, con la función send message. Esta función send message va a ser la que va a llamar a send cross chain message de Teleporter con la información y el mensaje que le voy a enviar. Así que vamos a utilizar este comando, que es este, sustituyendo los parámetros del contrato que acabo de desplegar. Entonces, este es mi contrato sender, lo voy a sustituir por el sender. Y este es mi contrato de receiver, que voy a sustituir por el receiver. Le voy a especificar que voy a interactuar con la función sendMessage, que recibe un tipo address, que es la dirección del contrato receiver, y el string, que voy a hacer el mensaje que voy a codificar. Entonces me voy, lo envío, y me va a dar una transacción exitosa, ya está el mensaje. En este momento lo que está pasando, bueno, más bien lo que ya pasó, es que se toma este mensaje de la C-Chain que está pendiente en el contrato de Teleporter, llega el relayer, lo toma, colecta las firmas de la subnet de origen, o sea, de la C-Chain, y toma este mensaje ya firmado, lo envía en My Subnet y es depositado, confirmado y ejecutada la función del receiver, que es simplemente guardar en la variable last message la decodificación del mensaje. Ahora vamos a corroborar que realmente este mensaje haya sido entregado en el last message receiver del receiver. Entonces, vamos a llamarlo con cast call y hacia my subnet vamos a obtener la variable last message que me debe devolver un string. Entonces, si todo salió bien, me sale hello, me devuelve hello, que es el mensaje que nosotros acabamos de enviar aquí mismo. Entonces, listo, como ven, en realidad desarrollar aplicaciones cross-chain es bastante sencillo. Simplemente necesitan importar la dirección de Teleporter. En el receiver también se importó la dirección de Teleporter, que coincide con nuestros despliegues de aquí arriba que nos había dado. Aquí, el de mi subnet es este mismo, es al que estamos llamando y con eso ya podemos empezar a crear aplicaciones cross-chain. Es muy sencillo, pero se puede complicar bastante conforme metan más complejidad. Por ejemplo, para invocar funciones, tenemos, por ejemplo, el sender. Dices, bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer una calculadora que no solamente tiene una función? Si se dan cuenta, aquí mismo yo tengo teleporter message, sobrescribe una sola función del teleporter receiver. Entonces yo tengo que saber cómo decodificar el mensaje para saber qué funciones voy a ejecutar. Y digo, se los voy a mostrar nada muy rápido, no lo vamos a hacer, pero por ejemplo yo quiero una calculadora que haga dos cosas.
Una que sea capaz de sumar 2 números y otra que sea capaz de concatenar 2 strings. Entonces aquí simplemente estoy metiendo distintos tipos de datos. ¿Cómo va a ser mi sender? Mi sender tiene que tener, pues igual, las acciones codificadas en un enum, y ahorita vamos a ver por qué. Y lo que voy a hacer es que este mensaje va a tener, en lugar de tener solamente un send message, como teníamos en el otro, tengo una función que es send add message, y este llama igual a send cross chain message con un encode data de números. Y si quiero concatenar, creo una función para concatenar que va a tener igual un send cross chain message de textos. Y entonces, cuando hago el encode data, ¿cómo voy a codificar esta data, no? Y esto es muy importante porque yo necesito, al momento de recibir un contrato, saber que en realidad qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, para codificar, por ejemplo, este que recibe dos números, voy a entrar 2 números que van a ser mis parámetros, entonces voy a codificar o poner en bytes dos números como tal, y voy a agregarle además en otra codificación, estos van a ser mis parámetros, y voy además a agregar la codificación de mi operación, la función que yo voy a hacer. De la misma forma, digamos que le voy a concatenar qué operación y luego los parámetros a codificar. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Por cómo se están recibiendo los parámetros. Y cuando yo los recibo, lo que hago es, prácticamente es un if, ¿no? Que si yo estoy solamente teniendo una función de recepción y yo sé que la estructura, y se los voy a anotar aquí simplemente para que lo vean, es, digamos, es aquí la función, coma, los parámetros, ¿no? Y este es en realidad es que estos son bytes parámetros, y todo esto en RAD de nuevo es bytes, ¿no? Es lo que se envía, es lo que hicimos cuando hicimos la doble. Primero hicimos el ABI encode de los parámetros y luego le volvimos a hacer un ABI ya todo junto. Pues así es como está. Entonces, cuando yo hago la decodificación, hago primero una decodificación del mensaje completo que va a decir, bueno, primero qué acción es y el resto van a ser bytes, ¿no? O sea, primero yo quiero sacar el tipo de acción. Y entonces voy a sacar o, digamos, sí, como desmenuzar un poquito lo que hay dentro, primero sacando la primera parte que me va a decir qué tipo de acciones y la segunda los parámetros a decodificar. Una vez que yo sé el tipo de acción, yo ya puedo determinar cómo voy a decodificar los parámetros, porque estos son números y estos son strings. Entonces, si fue una operación tipo A, entonces voy a decodificar con números. Si es una operación tipo concatenar, voy a hacer strings y decodifico como textos. Y una vez que sé lo que estoy decodificando y tengo los parámetros ya decodificados en su tipo de variable, entonces sí ejecuto las funciones de mi calculadora, que es sumar, o una función para concatenar, ¿no? Entonces, esto va complicando, digamos, el sistema conforme a qué tipo de funcionalidades quieres, etcétera, pero en realidad es simplemente de un lado te estoy codificando bytes, del otro lado te estoy diciendo cómo decodificarlos y simplemente estoy lanzando estos contratos de ambos lados para que se puedan comunicar. ¿Qué pasa si quieren hacer comunicación, digamos, de dos caminos? Pues simplemente sus contratos, tanto el que recibe como el que envía, tiene que tener estas dos funciones, tanto de envío de mensaje como de recepción de mensaje, y entonces importas tanto en el sender, también tendrías que importar la interfaz del receiver. Entonces, bueno, eso en realidad es como se hace una aplicación cross-chain. Hay muchísimo que pueden explorar y se puede ir complicando más. En la Academy, de nuevo, les dejo el link para que lo escaneen. Pueden encontrar, ¿dónde lo dejé? Creo que está en la otra, aquí está. Pueden también ver cómo manejar sus propios relayers, cómo van a hacer que lea de esta cadena o esta cadena, cómo ver los logs para ver si se están entregando los mensajes, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Teleporter es un curso, de hecho, bastante interesante y que pueden aprender muchísimo sobre pues, primitivas de comunicación entre cadenas hasta hacer este tipo de aplicaciones, incluso sus propios puentes, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes tener, y en algún momento alguien me preguntó en una plática pasada si entonces Teleporter sustituía a los puentes. Y la respuesta es no. Teleporter, tú puedes construir un puente que use Teleporter.
¿no? Entonces, tú puedes construir estos puentes de muchas maneras. Si lo quieres hacer de forma segura, de forma con esta comunicación nativa, puede estar, digamos, le metes el motorcito de teleporter y creas toda la lógica de comunicación encima. Hay puentes que ya están siendo hasta auditados para que puedan ser utilizados. Aquí, por ejemplo, un RC20 de puente a puente. Hay puentes que también es, oye, ¿qué pasa que yo quiero utilizar un token de la C-Chain como token nativo en mi cadena? También hay esa opción y, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer dentro de Avalanche, así que los dejo espero que con muchas dudas también y que podamos resolverlas o que se metan, que prueben las cosas. Y recuerden que está este repositorio que es el Starter Kit, Avalanche Starter Kit, que les va a facilitar mucho el empezar a desarrollar sin necesidad de instalar absolutamente nada. Creo que por acá hay una pregunta. ¿Habría chance de hacer un puente Ordinals Avalanche con Bitcoin en particular? A ver, tenemos un puente que está Bitcoin a Avalanche hacia la C-Chain y está desplegado. La cosa está en que cuando tú te quieres comunicar con un ecosistema externo, ya no se cumple este tema de que ambos validadores están validando la P-Chain, ¿no? Ese es un detalle que entonces ya no puedes utilizar Avalanche for Messaging ni este mensaje, digamos, protocolo de seguridad de que ambos tienen esta capa de registros en común, sino que lo que tendría que hacer es tener un mecanismo adicional o otro mecanismo para comunicarte con redes externas. Entonces, sí hay puentes a C-Chain con Bitcoin, hay puentes a C-Chain con Ethereum también, y lo importante es cómo funciona ese mecanismo para que tú confíes en ese mensaje. Porque sí, tú puedes hacer puentes de cualquier tipo. Tú puedes hacer puentes en el sentido de que tú dices, algo pasó aquí, detona esta acción acá. Pero el punto es cómo sabes que esta acción sí ocurrió. Y bueno, el puente que nosotros tenemos en Bitcoin, que de hecho también lo pueden revisar dentro de Core, funciona con un mecanismo se me olvidó el nombre, de SGX, de Intel, que hace que las firmas sean mucho más seguras dentro de un ambiente encriptado para que no tengas que confiar en alguien más, sino que realmente ese ambiente seguro de encripción sea quien te confirma que ese evento ocurrió en Bitcoin. Aún así, algo súper importante, y por lo que yo mencionaba tanto la finalidad, y creo que se me pasó mencionarlo, es por qué es importante la finalidad en estos entornos. Y prácticamente es porque si yo tengo un evento A de este lado, ocurre el evento A que triggerea o que desata un evento B, ¿qué pasa si la transacción en la cadena A, después de que se ejecutó el evento B, en realidad es que se revierte? ¿Qué pasa ahí, no? Pues cómo se entera la cadena B que en realidad ese evento nunca ocurrió. Entonces, un buen puente, un buen diseño de comunicación cross-chain espera a que la cadena de origen haya sido finalizada o se considere lo suficientemente estable ese estado como para que puedas ejecutar en la cadena de destino. Entonces, si tú estás hablando de comunicación cross-chain, por ejemplo, con Bitcoin, si bien puedes desatar la acción después de una cierta cantidad de bloques, pues en realidad entre más bloques esperes es mejor y habrá algunos puentes que decidan esperar una mayor número de confirmaciones para ejecutarlo o algunos que decidirán asumir el riesgo, ¿no? Entonces, sí puedes crear puentes entre cualquier tipo de cadenas, incluso entre el mundo real de alguna manera. La cosa es cómo garantizas que realmente esa comunicación es segura y es certera. Ese sería el único punto. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cosa interesante, es que tú puedes decir, si ya tengo un puente con Bitcoin, yo luego puedo irme a mi subnet. Y entonces tú puedes, como subnet, tener la liquidez o tener un camino de liquidez de un puente que puede tener algún diseño en particular y luego yo utilizar comunicación nativa para enviar liquidez o alguna cosa directamente con tu subnet. Y el tipo de dato que estás puenteando o el tipo, ya sea si es ahora, la cosa con ordinals como tal es que es una inscripción y no es un activo como tal. Entonces tienes que escribir algo en la cadena de Bitcoin para decir, este fue puenteado para allá, ¿no? Y en realidad es que los ordinals, como funcionan, es más gracias a los indexers que al estado en sí mismo de la blockchain. Pero digo, hay formas de hacerlo. Nada más el tema es ese, ¿no? Que no estás dentro del mismo ecosistema y no podrías utilizar Avalanche Word Messaging para eso. Hay formas, pero no está.
¿vale? ¿Por ahí alguna otra duda? Perfecto. Si no, de todas maneras, si les gusta esto, de verdad los invito a que se metan a la Academy. Y también aprovecho para pasarles este otro, ¿dónde está el comercial número 2? Que tenemos, no solamente está la Academy, sino también tenemos el programa de embajadores. Por ahí comentó Lean al principio que estamos en búsqueda de embajadores, especialmente técnicos, digo, que les guste Avalanche, quieran probar esto y que quieran también unirse al programa de embajadores. También se van a abrir nuevas inscripciones. Y también tenemos la opción de que puedan participar en Codebase si ustedes ya están programando algo o tienen algún proyecto en el que estén trabajando y creen que Avalanche puede ser digamos, una casa interesante para su proyecto. Pueden participar en Codebase, que es nuestro programa de aceleración. Apenas el día de ayer estuvo la primer corte haciendo pitch en Austin, así que, bueno, es un programa de 10 semanas, me parece que se les da capacitación, les ayudamos desde el lado de negocio, también de ingeniería, etcétera, para que puedan acelerar el desarrollo de sus productos. Y también siempre estamos contratando en Avalabs, especialmente en ingeniería, siempre estamos en contratación, así que échenle un ojo, se los voy a pasar también por aquí si alguien está interesado y cree que su perfil encaja con alguna de estas cosas, se los dejo también en el chat para que puedan considerarlo y analizar las propuestas que tenemos. Así que nada, con eso terminamos y si tienen alguna duda, ahora es cuando. Buenísimo, Andy, muchas gracias por la presentación. Sí, si tienen alguna duda, nada, aprovechen, disparen. Si no, igualmente, lo que me gustaría reiterar es eso, que si alguno de los que nos está escuchando, ya sea en este momento live o luego se está grabando esto, así que lo vamos a subir al canal de YouTube y si quienes nos escuchen también asincrónicamente, si alguno tiene interés en involucrarse un poco más, ya sea, bueno, aplicar alguna de las posiciones que hay abiertas en Avalabs, nada, me contactan, les puedo dar una mano en la investigación y lo que necesiten. Lo mismo para el programa Embajadores. Estamos, como les comentaba Andrea, en búsqueda de embajadores técnicos, así que si tienen interés en involucrarse más por ese lado, ayudar a difundir, a generar espacios también de capacitación para otros desarrolladores en sus comunidades y demás, bueno, súper bienvenidos y tenemos un montón de programas de apoyo para eso. Así que también me hablan cuando quieren. Por Telegram me pueden mandar un mensajito. Quienes no tengan mi contacto es Leandro84D. Allí me mandan un mensajito y nada, y estamos en contacto para cualquiera de estos temas. Igual por ahí en el chat ya les pasé los telegrams, tanto el telegram de Avalanche en español, del de Lean y el mío. Así que cualquier duda que tengan, de verdad, con toda confianza, quien se mete en la Academy, importante, es gratis, pueden hacerlo a su propio ritmo y además pueden emitir certificados de que van completando los cursos, además de que hay un canal de soporte en español, así que siéntanse en toda la confianza de acercarse con cualquier tipo de dudas, que estamos aquí para ayudarlos. Así que muchas gracias y espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de. Chao.